Buenas tardes. Hay sitios libres a la izquierda y a la derecha. La verdad es que da muchísimo gusto ver tanta gente, tanta asistencia de público, hermanos, profanos, y la verdad que es un día importante para la Gran Logia de España, precisamente porque podemos estar aquí hoy y presentar este libro. Antes de nada, darles la bienvenida a todos ustedes. Es un placer realizar esta presentación al hermano José Ignacio del libro El Retorno de los Sabios, que muchos ya tendrán y conocen, y simplemente quisiera explicarles el por qué estamos hoy aquí. Pero antes de ello, me han dicho que la soprano Gemma Escabán, que está ahí, va a hacer, nos va a deleitar con dos piezas musicales. Primero una que será la flauta mágica y luego con otra de más potencia musical. Y antes de continuar yo, pues Gemma, por favor, si eres tan amable. Encantada. Muy bien. Muchísimas gracias por la asistencia y bueno, pues la flauta, el aria que vamos a interpretar ahora es el aria de la Reina de la Noche, de la flauta, que todo el mundo, que todos conocerán, muy famosa. Espero la disfruten. So
Gemma, muchísimas gracias. La verdad es que impacta esa voz maravillosa y muy bien. Ha sido hermoso empezar esta presentación contigo. Magnífico, la verdad que enhorabuena. Bueno, les decía que por qué estamos aquí en el Templo de la Gran Logia de España, en Juan Ramón Jiménez número 6. Pues sencillamente, desde que empezó mi mandato como gran maestro, he tenido la meta básica, el leitmotiv de intentar conseguir una normalización plena de la masonería en la sociedad española. Creo que tenemos muchos años en nuestra historia, que tenemos una hipoteca y que esa hipoteca al final hay que quitarla, pagarla y amortizarla. Y esa hipoteca es de ignorancia, de falta de información y de falta de presencia nuestra de los masones en España. Bueno, conseguir esto y luchar contra esa dinámica que ha habido tanto tiempo, pues no es nada fácil. Tenemos que trabajar en un ámbito interno, dentro de la institución, con intentar una mayor transparencia posible en nuestra propia gestión, conseguir un saneamiento económico, fortalecer a las logias, ofrecer formación a los hermanos, formación masónica, establecer mecanismos de liderazgo de masones en lo que es la sociedad, y también tenemos que trabajar a nivel externo, que es hacer una labor de divulgación y de explicación de cuáles son las herramientas masónicas, de cuáles son los valores y principios que podemos ofrecer a la sociedad española y que creemos que son buenos para que la sociedad pues pueda salir, como es ahora, de situaciones de crisis no solamente económica, sino social y moral, que es la que estamos sufriendo en estos momentos. Y una de esos trabajos o de esas acciones que tenemos en ámbito exterior es esa acción cultural, esa acción divulgativa. Y en esta acción, en la cultura, es en la que la Gran Logia de España promociona y promueve y protege a aquellos hermanos que realizan una actividad como la que está haciendo José Ignacio con estos libros, y que por supuesto que sea sobre cuestiones que afecten a la masonería. Y el retorno de los sabios, que se trata, como aquí bien dice, de conversaciones sobre diferentes temas. No se trata de una serie de preguntas, respuestas que se hacen, sino que son unos diálogos que mantiene José Ignacio con determinados autores, con determinadas personas. Pues también se toca la masonería junto con otros temas. Por lo tanto, aquí estamos ayudando y promocionando a José Ignacio, que no hace falta mucha promoción porque ya la tiene ya de por sí, y creemos que esto es una buena acción que la Gran Logia de España tiene que realizar. Este libro, la verdad es que no es un libro fácil, José Ignacio. Necesita la persona que lo va a leer pues una formación, necesita pues tener unos conocimientos. No es un libro de texto, pero sí que profundiza sobre cuestiones, pues la verdad que a mí me han parecido pues muy interesantes. Hay algunos capítulos que a algunos gustarán más que a otros, pero la verdad es que siempre te puedes encontrar joyas, comentarios de colaboradores o incluso tuyos propios que dicen, nunca había caído en esta manera de ver o en este punto de vista hasta que aquí lo ves reflejado. Y la verdad es que da gusto. Yo, mis favoritos, está el de Antonio Piñero y de Salvador Sandoval, que la verdad que pues, me han encantado. Hay otros también, pero en fin, yo pondría el acento, me llamaría más la atención esos dos. Y hay una frase que me gustó mucho, y permíteme, José Ignacio, que la diga, que es la de tu epílogo, y que cuando lo leí, pues me quedé, la subrayé y me quedé con ella. Es, y permítanme también leerla al público: nada importa salvo el amor, y nos morimos empeñados en negarlo, cuando es la fuente máxima de conocimiento. Yo creo que esto sintetiza mucho lo que tú intentas plantear, en mi opinión, con este libro. Efectivamente, nada importa más que el amor, que es la fuente de conocimiento, y que ahí los masones dirigimos siempre nuestras acciones, en busca del conocimiento y en busca del amor al prójimo. Y eso es importante. Bueno,
Pues sin más, me gustaría dar la palabra a Xavier Sánchez de Amoraga, que es la otra persona encargada de hacer la presentación, y posteriormente José Ignacio tomará la palabra. José Ignacio, que hay que reconocerle la valentía, al igual que la ha hecho Xavier, de decir públicamente y reconocer su condición masónica. Yo estoy luchando para que los masones de España se puedan sentir a gusto. No se le puede forzar a ningún hermano a reconocer públicamente su condición masónica. Ni podemos identificarle, salvo que él lo quiera hacer. ¿Y cuál es la responsabilidad de la Gran Logia de España? No podemos obligarlos, evidentemente, ni queremos forzarles ni coaccionarles. Nuestra responsabilidad consiste en establecer una especie de pista de aterrizaje para que aquellos hermanos que realmente se sientan a gusto diciéndolo, pues se puedan aterrizar ahí y puedan reconocer esa condición masónica. Que no sea una vergüenza, que no sea un lastre, sino que sea un motivo de orgullo, de decir, soy masón, soy buena persona, o intento serlo al menos, y estoy orgulloso de serlo. Y bueno, ellos lo han dicho, aquí lo dice, que es masón. Xavier también en su pequeña biografía que haces de él, pues también lo dice. Yo creo que eso son pasos que poco a poco estamos dando todos los hermanos, y es bueno que gracias a esta valentía la masonería cada vez esté más presente en la sociedad. La masonería, que nosotros no podemos hacer proselitismo, no podemos hacer publicidad y decirles qué bonita es, qué hermosura, entren, entren, no podemos hacerlo. La masonería realmente se expande por el buen ejemplo del que dan los hermanos. Podríamos teorizar, y hoy lo hemos hablado salgo yo de un consejo, de una reunión del consejo, del Gran Consejo Rector de la Gran Logia de España, que es, digamos, el Consejo de Ministros, el órgano de gobierno, y lo hemos comentado. Podríamos hacer 50.000 campañas de comunicación, salir en la prensa, la mejor campaña que hay es que el hermano dé un buen ejemplo de honestidad, de virtud, de justicia, y que lo dé en su ámbito familiar, en su ámbito laboral y al final en su ámbito social. Eso es lo más importante. Esos son los valores que tenemos que promocionar y que, gracias a José Ignacio, también se encuentran aquí en este libro. Nada más y muchas gracias. Adiós. Queridos amigas, amigos, hermanos todos que estáis aquí, lo que nos ha reunido aquí, aparte de la invitación personal de nuestro gran maestro, nos abre la puerta a todos, y que esto está haciendo algo que se iba ya haciendo ya algún tiempo, esta apertura, como dice, a la sociedad civil. Pero lo que nos ha reunido aquí es concretamente la figura de Iñaki Carmona, José Ignacio Carmona, y concretamente este libro. Tienen otros libros más. Hasta tal extremo esto nos ha unido que también yo estoy seguro que muchos también venimos aquí por la hermosa voz, la voz tan angelical de Gemma Escalada, que no hay que tampoco dejarlo hablar. Pero vamos al tema del que nos viene. Yo no voy aquí a hacer la tontería, la ridiculez de pretender explicar, que muchísimos ya lo conocen, quién es José Ignacio Carmona. José Ignacio no es tiene otros libros publicados. Yo me honro en haberle presentado algunos de sus libros, incluso haber prologado algunos, ¿no? Libros como La España Mágica, en el que hace un análisis muy profundo de esa España, en el mejor sentido de la palabra, esotérico, interior del alma, no la exotérica, la externa, la de la moda por ahí y de la banalidad. Y hace un trabajo realmente interesante. O, por ejemplo, el libro dedicado a su tierra, que él conoce bien como poco, Toledo, y el tema de la mesa del rey Salomón. Un libro verdaderamente interesantísimo, atractivo. Es un hombre que ha ampliado su campo, pues desde la Galicia con la que está muy vinculado familiarmente,
pues hasta el último descubrimiento, su último enamoramiento, que yo sé que es Murcia, que está descubriendo ahí cosas también. Es decir, toda España, alto con bajo, es el afán de su conocimiento, y eso se nota en toda su obra, en esta concretamente de la que vamos a hablar ahora. El retorno de los sabios. En esta obra, bueno, alguno podría decir, tiene un pequeño subtítulo: Conversaciones sobre cristianismo, cábala, sufismo, teología, filosofías de Occidente, ciencia, masonería y otras cosas. No lo digo otras cosas, pero sí dice otras cosas. En esta obra, él incita a una serie de personas de alta valía, en el que, bueno, pues que hablen. Él les hace unas preguntas bastante capciosas, en el mejor sentido, y ahí uno se lanza a esta enorme piscina que es aquello que yo creo que la mayoría de todos ustedes es por lo que están aquí. Todo por lo que estáis es porque hay temas que verdaderamente os interesan. Si no, uno estaría, pues yo qué sé, en otros ámbitos de la sociedad, en otros lugares, pues no, en estos temas de los que hemos hablado. Y en esta obra, bueno, él, como me conoce bien, porque somos amigos, pues para que no me espante me pone en el primer lugar. Pero eso es, como todos sabemos, el burro delante para que no se espante. En fin, quitando al burro, hay personas verdaderamente de muchísimo interés. El caso, por ejemplo, de Antonio Piñero, que ha comentado antes el gran maestro, un catedrático de la Universidad Complutense. Todos ustedes, yo estoy seguro que lo conocen, porque es el que tradujo los textos de Nahj Mada, esta biblioteca copta, precopta, en fin, de varios de los primeros siglos del cristianismo. Es la traducción hecha al español, y es con notas muy profundas trabajadas por él. Es uno de los grandes conocedores de este mundo precristiano, cristiano primero, esos primeros tiempos. O el caso de Ramiro Calle, que todo el mundo también lo conoce, un gran experto en temas de yoga, hatha yoga, etc. Es el que, los que ya somos viejos, ¿no?, pues conocíamos que fue uno de los que popularizó el yoga en España. Antes no se hablaba de ello, o varios más. El caso de Salvador Sandoval, el caso, por ejemplo, de Esteban Cortijo. Esteban Cortijo es una persona que es probablemente, sin lugar a dudas, el hombre que más conoce a Mario Rosso de Luna. Rosso de Luna, muchos de ustedes seguro que le conocen, pero otros no. ¿Y de quién es Rosso de Luna? Claro, esto es un ejemplo de lo que significa dedicarse aquí en España a algo que son estos ámbitos, estos campos. Él fue uno de los primeros teósofos que hubo, incluso a nivel general, relación directa con Blavatsky, etc., a Nivesa, con la que luego se peleó, etcétera, etcétera. Es un hombre con varios idiomas, carreras, es un hombre escritor, un hombre interesado en temas de lo que entonces podríamos decir la España mágica de aquella época. Estudia temas de Asturias, de Galicia, mucho. Es un hombre tan sabio, él es realmente un sabio, que hasta un planetito, ¿no?, que hay por ahí, tiene su nombre porque lo descubrió él. Estamos hablando a principios del siglo XX. Nadie, eso se le tapó, era masón también, claro está, y eso se tapó. Bueno, es uno de los grandes sabios que en España ha habido y que no lo sabe. El que sabe de verdad sobre ello es Esteban Cortijo, y habla aquí en el libro de él. Esteban, además, es también un hombre que es un gran impulsor de actividades culturales, es el fundador y director del Ateneo de Cáceres, en fin. El caso de Salvador Sandoval, una de las mejores cabezas, mejor construidas, mejor amuebladas que hay en Murcia, etc. Hay desde estas, y muchos, ¿no?, pues hasta personajes que son, diríamos, estrellas, como por ejemplo Fernández Sánchez Dragó, Alejandro Jodorowsky, Fernando Arrabal, etcétera, etcétera. Es decir, es una visión amplia, muy rica. ¿Cuál es el papel de José Ignacio Carmona en este libro? Bueno, como he dicho antes, él suelta
como, no sé si pescador o no, pero suelta ahí sus anzuelos y uno se va enganchando. Y bueno, aparentemente uno podría decir, ¿cómo personas tan distintas, tan dispares, de ambientes, de mentalidades, de criterios? Aquí hay teólogos, aquí hay filósofos, aquí hay sociólogos, psicólogos, de todo tipo de personas. ¿Cómo entra? ¿Cómo esto tiene un sentido homogéneo? Y yo cuando terminé de leer el libro, y luego lo he revisado una vez más, me vino a la mente un calidoscopio. ¿Qué es eso? Una cosa de juguete de los niños, sí, sí. En el calidoscopio hay un montoncito de piececitas semitransparentes al fondo, a través del cual penetra la luz, cosa importante para todos, ¿verdad? Entra la luz y no es absolutamente transparente, porque no, tiene una parte de carnosidad y otra parte que es transparente, y cada trocito es distinto de color, de forma, etcétera, etcétera. Son múltiples trocitos distintos. Pero todo eso tiene un sentido si hay dos espejos que se espejean mutuamente a lo largo del tubo. Y entonces esos dos espejos que se espejean entre ellos son los que hacen que esos trocitos informes del fondo y que no tienen sentido entre ellos, a través de ese reflejo con la luz que le penetra al tubo, vemos una maravillosa estrella, una hermosa estrella que se va multiplicando. Pero bueno, qué bonita es la estrella, ¿eh? No. Si le hacemos un pequeño giro, la estrella cambia y sigue siendo otra hermosa estrella. Y si le hacemos otro pequeño cambio, es otra hermosa estrella. Todas son múltiples estrellas y todas hermosas y bellas. Pero hace falta los dos espejos que se espejen uno al otro. Si no, no hay nada. Bueno, pues en la vida, en la naturaleza, hacen falta estos dos espejos que se espejean. Y para hacer un libro tan atractivo como es este, también hace falta alguien, un constructor, que lo construya de forma tal que todo eso le dé un sentido, le dé una unidad a toda la obra. Y efectivamente la tiene. Efectivamente la tiene. Cada uno va diciendo, desde el burro que va adelante, que dice las tonterías que se le ocurren, pues hasta el último, González, que dice las cosas que todos. Y cosas verdaderamente interesantes. Y que van conectándose. Y yo estoy seguro que lo van a leer, pero yo les diría otra cosa, no lo lean una vez. Esto del retorno de los sabios, que para uno podría decir, bueno, qué título tan pedante, ¿no? Qué horror de los sabios. No. Los sabios no son los que aquí escriben. Los que aquí escriben son gente más o menos que conocen su oficio, en definitiva. No. El retorno de los sabios seréis vosotros, amigos, si sois capaces de leerlo despacio. Como dice el gran maestro, no es un libro de lectura fácil, no es un tebeo, no es un libro para leer y ya está, y yo lo he terminado la última página y lo digo. No. Esos son novelitas que hay por ahí múltiples. No, esto no sirve para eso. Es un libro para leerlo poco a poco, despacio, y que nos vaya calando, como las buenas lluvias, como esas lluvias gallegas que van calando poco a poco y que hacen un espacio verde, hermoso. Verde. Hay que poquito a poquito. Y ojo, cuando se termina, entonces el retorno no son los sabios, no. Seréis vosotros que retornaréis al principio. Y entonces muchas cosas de las que al principio aparecen y que, bueno, una ha cogido una parte, entonces entenderá mucho más lo que está diciéndose desde el principio. Lo entenderá mucho más, porque habrá dado un giro a ese calidoscopio. Y verá cosas que antes no había visto, pero que el tapiz, la relación de unos elementos con otros, nos va dando una nueva visión de la vida, de todo lo que nosotros tenemos. Y esto es lo que hace interesante verdaderamente a este libro. Esto es lo que a mí me animó,
siendo bastante simple, pero en fin, me animó al proyecto que él tenía de hacerlo, pues a apuntar, y me ha animado pues a presentárselo a todos vosotros, porque verdaderamente es un libro diferente, distinto. No es un libro como cientos, miles al día, no, hay muchísimos. Tenemos todos la manía de escribir, no. Es un libro necesario, y porque es necesario es por algo por lo que yo a todos vosotros os lo recomiendo. Cuando uno se pone a ello y gana con ese retorno, aprende su sabiduría, la suya. Y cuando uno coge ese retorno, descubre la verdad, su verdad, la verdad de cada uno de vosotros. Y cuando uno retoma y recoge y vuelve a darle la vuelta y a releer este libro, descubre la belleza de cada uno de vosotros. Muchas gracias por vuestra asistencia. Es el turno ahora de Iñaki. Bueno, pues esto es como las bodas, el novio es el último que disfruta. Yo la verdad estoy muy emocionado, yo soy una persona muy emocional y no sé, esto claro, a mí no me puede dejar, no sé, podría dar mi gratitud al maestro, a los hermanos que han organizado el acto, a Javier Escalada, a Xavier, a Gema por supuesto, si es que no me quiero dejar ninguno. Y reunir este público tan heterogéneo, una persona como yo, que al fin y al cabo nadie se engaña. Yo soy una persona, no vengo del ámbito académico, ni nada, yo siempre lo digo, yo he trocado la adversidad en campo de conocimiento. Nada más, de tener rencor social, yo creo que hay que ir por ese camino. Muchas veces hablamos de signos de trascendencia que Dios inscribe dentro de nosotros, pero también los inscribe a nuestro alrededor y nos pasan desapercibidos. Y si uno está presto a prestar atención a su alrededor, lo sabe ver en la gente. Y por ejemplo hay un chico allí al fondo, me conoce bien, yo trabajo en un hospital de parapléjicos, y yo veo ejemplos que a mí me superan, porque por ejemplo muchas veces ves a una persona que es tetrapléjica, como el caso de un buen amigo mío, estás aseando, estás con él charlando y lleva 22 años, cuidado, 22 años en la que una situación como otros pues la vivieron de una manera, que todos tenemos un caso conocido gallego, pero esta persona que va por la segunda carrera, amarrado a la vida. Ese es un signo de trascendencia que yo siempre digo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y hay que saber reinterpretarlo. Y a veces no es una labor mesiánica, no vas a salvar al mundo, pero es una manera, siempre digo, todo el mundo quiere salvar el mundo, pero nadie quiere bajar la basura. Una manera de descubrir cada uno ese plan que tenemos en el interior. Hablar de este libro es muy complejo. Decía Pope que solamente los tontos andan presurosos donde los ángeles no osan pisar. Entonces, claro, no quiero ir muy rápido, dejarme cosas al azar, pero tampoco dejar de decir cosas. ¿Cómo te hacen caso esta gente que lo tiene todo? Currículum, sabiduría, reconocimiento social. Algunos tienen todo eso, pero tienen una gran humildad, porque yo voy a un programa de radio en Murcia, le ha hecho mención a Salvador Sandoval o a Sergio Fernández, es que los demás son muy conocidos, Xavier, entonces permíteme que sean menos conocidos públicos. Y son personas que han volcado todo su conocimiento, como el viejo. Yo siempre me recuerdo a la imagen del monje de un monasterio que hace su manera callada. Yo, claro, yo le vi allí en el programa y hablando con Joaquín Abenza, y dije, hombre, vas a hacer un libro de todo este tipo de... Oye, pues mira, díselo a Salvador Sandoval. Salvador Sandoval, esa persona que está siempre, pasa desapercibida, no quiere hacer ruido por donde pasa. Bueno, pues es un gran especialista en los místicos alemanes, es una persona que cada vez que aparece un texto va a traducirlo, y como el Sergio Fernando. Claro, yo dije, es que estos trascienden el currículum, estos trascienden toda la tontería que hay en el mundo, porque estos son verdaderos sabios. Entonces yo lo voy a dirigirme a ellos pues, en el mismo lenguaje. Este libro vamos a ver, ¿qué quiere decir o qué quiero decir? Decías, son cosas como muy heterogéneas, muy dispersas entre sí, pero se puede resumir, es que no sé si lo vamos a ver todos, en una cosa muy sencilla.
es el proceso de desfiguración de la imagen, ahora lo explicaré, de la imagen de identidad entre el hombre cósmico y el hombre transitorio. En el principio de los tiempos, aquella era de oro, no había solamente la inteligencia de la mente. Ahora, por ejemplo, pues la inteligencia de la mente es sustituir la realidad verdadera por la realidad aparente. Era la inteligencia, decían los antiguos egipcios, la inteligencia del corazón. Y curiosamente, los egipcios representaban el corazón con una copa. Ese es el grial, no hay más. Toda esa metáfora que viene después, que se incorpora a la tradición esotérica, es el grial. Descubrir que al mirarse uno mismo tiene la misma estructura que mantiene ese universo. Luego al final pues lo desarrollaré un poco mejor. Hay un proceso histórico, porque primero el prototipo de hombre mago, que se desarrollaba en los colegios sacerdotales, pues era mitad científico y sabía contemplar lo que todos sabemos, que razón y espíritu son una misma cosa que presenta dos modos de acción. Jamás el espíritu, ni es su obligación, va a aplicar a la razón ni la razón al espíritu. Pero había un modo de conocimiento integral. A partir del siglo VII antes de Jesucristo, eso empieza ya a cuestionarse. Aristóteles separa la causa, los principios, y sobre todo Galileo y su método de objetividad científica, toda esa escuela, termina en Occidente por arrumbarnos todo eso, y así pasa que estamos totalmente desorientados. Estamos enfermos de eso, de lo que nos falta. ¿Qué de bueno tiene la masonería y qué de malo, entre comillas, o qué autocrítica? Porque tampoco somos santos. Estamos en proceso de construcción constante. En el siglo II, los colegios sacerdotales egipcios ya eran un supermercado de la gente. Hay que decirlo honestamente. La tradición esa que se había conservado a través del secreto se rompe, ya no es horizontal, ya es vertical. ¿Por qué? Porque una persona que tenía dinero, que tenía buena posición, iba y compraba, se iniciaba los misterios. A mí me suena muchas veces a todas estas escuelas de dudosa, bueno, píldoras contra la angustia vital, supermercado de creencias, poco esto, poco lo otro, nadie profundiza, y eso es lo que pasó en un momento dado. Y curiosamente en Occidente tenemos una cosa también muy olvidada, ahora que hay mucha polémica con el cristianismo, hay unas raíces cristianas en Occidente, la masonería muy desconocida. En el siglo II, prácticamente cuando el cristianismo, que era una parte de la religión judía, no había más. El siglo II en Antioquía, en fin, ya es una religión. En el siglo IV el autor intelectual, que es el obispo Cesario, ya fue una religión del imperio, incorpora elementos de las religiones mistéricas. ¿Y qué pasa? Que curiosamente aquella tradición primordial que se había roto, ¿dónde se recupera? En los monasterios. Los monasterios recuperan la forma clásica, recuperan la gnosis, y claro, de alguna manera recuperan, ellos llaman a la tradición primordial revelación primitiva, toda la escolástica medieval la llama revelación primitiva. Es decir, ya están de alguna manera volviendo a reunificar lo que se había aquí encendido. ¿Qué ocurre? Que había falta de mano de obra, y entonces incorporan mano de obra laica, que son los frates Barbati y los frates Conversi. Que de alguna manera les enseñan los secretos del oficio, y a través de esa tradición, a la incorporación de toda esa escuela de Florencia, el pensamiento mágico, más las nuevas corrientes empíricas, nace la masonería, que es en lo que deberíamos estar. Yo siempre digo, la labor social está muy bien, pero todo cambio interior ya tiene una dimensión colectiva. Y entonces yo siempre recuerdo que esto es una orden iniciática, yo a eso vine. Eso, por lo menos yo a eso vine, aunque un buen hermano masón también me dijo una cosa muy interesante: no hay masonería, hay masones. O sea, cada uno, lógicamente, esa es la gran diferencia, no vamos a tomar nunca la parte con todo. Y así que no quería dejarme cosas al azar, porque se han dado cuenta que yo improviso mis charlas, no sé si para bien o para mal. Para terminar, una breve cosa de cómo se inscriben esos signos de la trascendencia y por qué los antiguos eran tan listos que ya los habían incorporado a su filosofía. Le voy a pedir a mi ayudante que me haga unos dibujos, que los tenemos pactados, es así, es mi hija, no sé. Es que me lo ha pedido ella, si no es nada. La célula. El hombre vertido.
Bueno. Bueno, pues eso es decir, los antiguos eran artistas, hacían unas cosas increíbles. Todos habíamos oído hablar del verbo, pues es que hay una cosa súper curiosa. Resulta que la masa galáctica nace en unos campos sónicos, hacen como una especie de nódulos que emanan de esfera, se atrapan y atrapan energía. Bueno, pues esto es, ese patrón de vibración es el que reconfigura una geometría abstracta en una geometría pura. Eso es el verbo. Qué curioso que yo lo sabía leer. Los antiguos risis, en la meditación profunda, eso era lo que veían y lo que interpretaron como pues, la respiración de Dios. O sea, es una geometría pura y es un signo que la trascendencia la tenemos ahí. Otro signo que tenemos, que es muy curioso, es por qué todos los pueblos primitivos, la primera forma de creencia fue la del rayo. Mucho antes que otra forma, la del rayo, la de la luz, la del fuego sagrado, ahora lo explicaré. El rayo y el relámpago, con su luz ultravioleta, de alguna manera todos sabemos que estudió lo que es pues, el metano, el nitrógeno, en fin. Y al final lo que hizo crear lo que es la protomateria, las moléculas orgánicas, es decir, el inicio de la vida. Entonces, claro, que curiosamente que eso lo hemos incorporado a nuestro inconsciente colectivo, a nuestro yo más profundo. Y son los antiguos los supieron interpretar y empiezan a adorar de una manera muy curiosa a ese principio de la vida, lo que es el rayo, a esa luz ultravioleta. Entonces, decíamos, el principio era la luz. San Agustín lo decía, somos luz cobrada, somos luz prestada. Curiosamente, las 4 direcciones del espacio, que no quiero dar la espalda a nadie sin que nadie, las 4 direcciones del espacio, el ser humano lo que llega de una manera tiene la necesidad de consignar, de denominar lo que no comprende, lo que no puede alcanzar. Entonces pone número, pone nombre y sobre todo hace una cosa muy curiosa. A la nada le dota de un número que es el cero. Esto es, salía con son los pensadores árabes contra la teoría de Aristóteles del cero. Entonces lo que hace llega a cero y dice que el espacio es encontrarse firmemente en un lugar. De esa manera pues, pretende dominar el espacio. El 1, el 0 y el 1 es el famoso yo soy, el yo soy yo. La cruz de los 4 puntos cardinales también genera una de las cruces más primitivas que la cruz jaina, con la resistencia de la atmósfera al movimiento, aquello que se apropiaron los nazis, genera la cruz jaina o la epástica. ¿Qué hacían los sacerdotes? Uno de los primeros cultos que hubo. Ellos metían una especie de palo de encina aquí en el centro, giraban el sentido contrario y de ahí surgía una chispa que era donde se iniciaba el fuego sagrado, el Agni. Eso también está incorporado en el tipo colectivo. Para terminar, no les quiero aburrir, la célula. Decimos que tenemos un diseño inteligente. Y hay personas de este mismo país, un zoólogo brillante, que yo una vez escuché y digo, bueno, este hombre, y le hice un seguimiento, porque digo, oiga, todas las personas brillantes no salen en los medios, o por lo menos no todos. Y este hombre hablaba de que la célula, lógicamente, todo el mecanismo de perfección del ser humano, todo lo que nos une, cómo recibimos las sensaciones, funciona por geometría pura. Es geometría pura. Y entonces todos esos cambios en el modelo de frecuencia, esa vibración es la que recibimos. ¿Qué ocurre con la célula? Pues esto también es muy curioso. Ese estímulo de respuesta, digamos, que recibe de las sensaciones que le vienen del exterior, se llaman signos momenticos. Y los han cifrado en 1,18 segundos. Esto es, en la escala musical, la. Y de aquí viene lo que los egipcios asociaban la N, que es la cuadra y además es la base de todas las geometrías sagradas. Y curiosamente, este signo era privativo de los sacerdotes egipcios. El pueblo llano no lo tenía. O sea, quiero decir que contra toda la soberbia intelectual del momento, de nuestra sociedad occidental, esto es lo que sabían estos señores que hablaban de la inteligencia del corazón, de que el amor y la compasión lo cambia todo, y sencillamente pues de eso trata el libro. Y no sé, es un libro
además que tiene algunos errores, y es difícil, pero como digo yo siempre, ahí está, valores del extremismo, y sobre todo que le va a invitar a hacerse muchas preguntas, pero que se resumen en eso, sinceramente, de que el amor es la mayor fuente de conocimiento, lo que he dicho, y en eso concuerdan todos, da igual el teósofo, da igual el catedrático, da igual el físico cuántico, da igual, todos te lo dicen, incluso muchos de ellos me hicieron la confidencia de que habían, después de una vida brillante, que habían acabado por su propia, lo que más les preocupaba, se habían acabado como atrapados por su propia vanidad, por el reconocimiento, y habían pasado otra etapa, que es la de o sea, si pudiera ahora mismo desaparecer y dejar simplemente mi obra, todos, la mayoría de los que he entrevistado, todos llegan a esa conclusión. Lo que he dicho yo antes, que al final sencillamente es eso, el amar al prójimo, porque al final todos de alguna manera somos uno, aunque parezca un lema mucho de la New Age esta que no me gusta nada, pero verdad. Y si de alguna manera pues ese lema nos lo aplicamos a nosotros mismos y vemos en el otro la posibilidad de ser nosotros mismos, parece muy complicado. Pero también, por ejemplo, lo dice Fred Alan Wolf, este físico cuántico que es muy brillante. Él habla de que claro, dice, es que resulta que la ciencia, los que verdaderamente son anticientíficos son la ciencia convencional. Claro, porque dice, los místicos hablan de creación pura, hablan de cómo con tus pensamientos puedes crear fluctuaciones en ese campo de conciencia que nos rodea. O sea, eso es magia pura, pero es ciencia también. Pero como no hay posibilidad científica de captar ese momento, lo ignoran. Y entonces, claro, todos estos grandes sabios, este está nominado al Nobel, se vuelven al pensamiento mágico original. Y yo creo que para terminar y darle un poquito de magia al asunto, nada mejor que Gema, que ese patrón de vibración nos va a reconfigurar a todos, que se lo va a aceptar. Muchas gracias, de verdad. Si son tan amables, dando una nota de la pieza, es un área muy difícil, muy complicada. Todos aquellos que saben la música saben la dificultad que tiene. Es un poco Saglia. Es un recitativo y aria de Mozart también, compuestos en 1779 para Aloysia Weber, que era la hermana mayor de Constanze, la esposa, la que sería esposa posteriormente de Mozart. Aloysia fue una cantante de gran capacidad vocal que había cantado otras arias escritas por Mozart. Comenzó la composición de Popoli de Saglia y Io non chiedo eternidad en París. En una carta escrita a Aloysia escribe que su trabajo estaba casi terminado y esperaba que le gustara como a él. Solo puedo decir que de todos los trabajos de esta clase, creo esta escena es la mejor que he compuesto en mi vida, dice el autor Mozart. Pero extrañamente, Popoli de Saglia no fue terminada hasta 6 meses después de su regreso a Múnich, donde Aloysia estaba cantando. El manuscrito, con la fecha del 8 de enero de 1779, tenía la dedicatoria escena per la signora Weber. La interrupción de su creación es explicada en el libro de Albert Einstein, donde especula que Aloysia había roto la relación con Mozart antes que él terminara el aria y que finalmente terminó la composición como símbolo de la ruptura con Weber. Mozart consideró este aria como la mejor que había jamás compuesto, como dice ese fragmentito que no tengo. Una opinión que secundaba Albert Einstein. Esta composición es considerada como una de las composiciones más difíciles para soprano, incluyendo luego de 12 minutos de canto, 2 sol 6. Esta nota es la más aguda en el repertorio clásico. El texto está tomado de la escena de entrada de Alceste en la ópera del mismo nombre por Christoph Gluck, aunque el estilo y trato musical dado por Mozart es bastante distinto.
Esta composición es monumental, bastante extensa y dramática. Es un noble lamento escrito en estilo bravura. El recitativo, escrito en do menor, es uno de los más extensos y dramáticos escritos por Mozart. Y el aria en do mayor está dividida en dos partes, el andante sostenuto e cantabile y luego una allegro assai, que requiere de una gran capacidad para la coloratura. Ella es una soprano de una hermosa coloratura, lo verán. Esta pieza musical requiere una voz considerable peso para enfatizar el recitativo y las frases del andante, una oración a los dioses eternos, pero también una voz capaz de alzarse 2 veces a sol 16 al final, sin contar los ágiles saltos a re 6, a mi 6, en el transcurso del aria. Este tipo de voz es extremadamente rara. ¿Quieren que les lea en español lo que canta luego ella? Popoli di Tesaglia, pueblos de Tesaglia. Sale del palacio, ella llevando de la mano a sus hijos Eumelo y Aspasia, y dice, pueblos, ella se va a sacrificar con sus hijos en el lugar del esposo, que pueblos de Tesalia, jamás fue más justo vuestro llanto. De vosotros, al igual que de estos inocentes niños, admetos el Padre. Yo pierdo a mi querido esposo, y vosotros al amado rey. El destino cruel nos hurta nuestra única esperanza, nuestro amor. No sé, ante tan enorme desgracia, de quién compadecerme primero, si del reino, de mí misma o de mis hijos. Solamente la piedad de los dioses nos queda por suplicar y obtener. Iré con vosotros a secundar vuestras plegarias, a vuestros sacrificios ante el altar. Una pobre madre, 2 niños infelices y todo un pueblo en llanto ofrendaremos. Quizás con este funesto espectáculo, con los dolientes afectos y las súplicas que eleva todo el reino, aplacado al fin sea el desdén del cielo. Yo no pido eternos dioses, el cielo para mí, pero mi dolor consiga al menos algún rayo de piedad. No comprende mis penurias ni el terror que llena mi pecho, quien no lleva el profundo sentimiento de mujer y de madre en el corazón. Pensaba que se les había olvidado, digo, a lo mejor no la canto. Me pasa a mí que... Bueno, espero que la disfruten.
Pues, Gemma, yo no lo hago en la ducha. Una vez al año o así. Me daban cosas en la garganta. Emocionante. Maravilloso. La verdad que el ser el dirigente de esta institución a veces trae muchos sinsabores, pero hoy ha sido un día que me ha hecho feliz. Para mí, estar aquí. yo estoy muy feliz de estar con todos vosotros. Muy bien. Muchas gracias. De haber escuchado a José Ignacio, de haber atendido sus explicaciones, y estoy seguro que podías haber estado 3 o 4 horas ahí seguidas. Y haber escuchado a Xavier, muy bien, la verdad que ha sido todo pues muy bonito, muy satisfactorio y divertido, ameno, interesante. Bueno, son las 9:20. Hay un cóctel preparado, pero antes de que se lancen al cóctel, vamos a ver si con el límite de tiempo que tenemos, porque si no podríamos estar aquí hasta las 4 de la madrugada, pero si podemos estar 10 o 15 minutos máximo con algún tipo de preguntas, que les rogaría por favor que fueran muy concisas, muy claras, y que la exposición de estas preguntas fuera muy breve, para que, como José Ignacio se va a enrollar, pues tengamos tiempo de por lo menos de 2, 3, 4 preguntas por hora. Y luego, una vez acabado el turno de intervenciones, de preguntas, pues pasemos fuera al cóctel y Iñaki empezará a firmar libros que se venden, por cierto, a 16 euros, que hay ahí, y él procederá a la firma, que el mío, por cierto, no me lo has dedicado, ya me lo dedicarás. Pues, ¿perdón? Muy simplemente, ¿por qué el retorno si en realidad los sabios siempre han estado ahí y no se han marchado? Están ahí para que... O sea, es que no acabo de entender el título, lo ha explicado, pero verdaderamente no lo he entendido. Entonces, perdón por la simpleza de la pregunta, pero ¿por qué el retorno? Si los maestros han estado y están... Lo que he tratado de explicar, volver al punto original, donde no había ese divorcio entre razón y espíritu. ¿Cómo? ¿Que no había ese? No había ese divorcio entre razón y espíritu. Entonces el sabio es aquel que sabe quién es. Ahora tenemos mucho complejo, incluso muchos científicos no son tan valientes como este y como otros, y es la mentalidad occidental. Tú te vas a Oriente, no hay este conflicto. Ellos saben que cada cosa pertenece o al campo de la razón o al campo del espíritu. Simplemente es eso, el prototipo del hombre mago es ese, es el que tiene un modo de conocimiento integral y que de alguna manera sabe que también hay otra sabiduría que no la inteligencia esta de la mente, porque no sé si conoces también, si tiene razón que me enrollo, ahí lo que llamamos conciencia, dice Eckels, que es un Nobel, que está fuera del campo somático. Conciencia, de alguna manera, él especula con que sea un campo de conciencia, lo que los cabalistas dicen de que el alma no está en el cuerpo, sino que el cuerpo está en el alma. Tomamos prestada conciencia para ser conscientes en el mundo, una cosa parecida. Entonces, de alguna manera, hay gente que no. Yo no me veo en la necesidad de racionalizar ciertas sensaciones, ni tengo ese conflicto, es producto del positivismo y de todo ese proceso histórico que hemos seguido. Sencillamente eso. Y pues nada más, tú miras dentro de ti mismo y eres capaz, como he dicho, de descubrir por cuál es ese plan que Dios tiene para ti, y que en definitiva, si te das cuenta, se basa en que queremos todos, buscamos la verdad, la belleza y el amor. Que te quieran, pasar por el mundo, como digo yo, no hay falta salvable, yo lo digo, hay que bajar también la basura. Pues si te toca eso, pues también haces un servicio al animal. Porque es tan importante la piedra angular, como siempre se dice, como la argamasa, todo se importa. ¿Más preguntas? No sean tan breves. Por favor. He tenido la oportunidad de hablar con Ignacio repetidas veces, pero nunca, ahora en este momento, se me ha ocurrido preguntarte cómo surgió en ti la idea de escribir un libro de entrevista, algo totalmente inusual en estos tiempos que corren. Y tú me lo dices que has participado.
Andrés Vázquez Mariscal, otro señor de estos que quiere pasar por el mundo sabiendo quién es, vivir, sabe él que no es de este mundo, aunque viva en este mundo, en fin. ¿Y que cómo surgió este libro? Pues lo que he dicho antes, es que no quería parecer mesiánico, yo me puse como instrumento de algo que era superior a mí. Yo pienso que, si lo digo mucho en Facebook y donde puedo, que sencillamente haciendo lo correcto, el tiempo obra a tu favor. Entonces yo empecé a dialogar en una pequeña entrevista con Andrés Ortiz Josés, que es un catedrático de hermenéutica, es una figura reconocida internacionalmente, y vi la empatía que tenía y vi que él estaba deseando de hablar de otra cosa. Entonces yo, claro, lo que ha dicho Xavier, echaba de menos esas entrevistas que yo leía en clave filosófica, de ciencia, teología, muy duras, muy frías. Y aunque son, de verdad, son de un alto nivel, le trataba de humanizarlas un poco, de llevarlo al terreno hay distintos grados de comprensión, pero yo creo que al final del libro se extraen cosillas. Porque mi mujer no le interesa para nada estas cosas, para nada. Y muchas veces fue la primera valoración que hice, le di el libro y ella, la primera lectura me dijo, yo este libro, aunque alguien no sepa estos temas, sabe que está en un buen libro, lo va a reconocer cualquiera. En una segunda lectura empezó a descubrir cosas que le han animado a hacerse preguntas que era lo que yo quería, ser un provocador, porque claro, si yo llego a dominar teología, ciencia, física cuántica, pues no estaría aquí, vamos. Quiero decir, ellos son los que lo dominan. Yo era el provocador. Entonces, claro, yo les hacía las mismas preguntas que yo me hago. He tenido la oportunidad, como digo, de caminar a hombros de gigantes sobre la banalidad que nos rodea, sobre la mediocridad, y sobre todo por el ego y por la vanidad. Porque hay mucho, no sepan ustedes lo que tengo que sufrir. Yo, como digo, mi fortuna siempre ha sido la misma, soy mileurista, no soy sospechoso de nada, pero de todo. Que si buscas enriquecerte a través de los libros, digo, no, si pero no está dinero, si nadie me paga casi. Esta sí, el editorial, pero sí. Quiero decir que de verdad, que solamente busco el conocimiento. Y Mario Sabán, otro de los que participó en el libro, me gustó mucho, porque los judíos tienen una mentalidad de organismo colectivo, de responsabilidad colectiva, eso me gustó mucho. Porque él dice que un libro es una gran responsabilidad, no solamente con la generación que tienes conviviendo con ella en el tiempo, sino con las generaciones futuras. Es un diálogo que se establece en el tiempo con alguien que va a resonar en el tiempo, con ese libro lo va a descubrir. Entonces, claro, un libro no se puede hacer por banalidad. Yo, para hacer un libro de consumo fácil, de contar las cosas que todo el mundo espera, que es muy fácil darlas, no la hago, no me pongo. Sencillamente porque no busco enriquecerme ni instrumentalizar los libros. Creo que son algo más, creo que son un objeto de responsabilidad futura. ¿Una pregunta más? ¿Un comentario, por favor? ¿Por qué piensas, entonces, si como percibes el amor es lo más importante, por qué piensas que en Occidente estamos tan empeñados en negar eso? No como en Oriente. ¿Por qué piensas que en Occidente estamos tan empeñados en negar todo lo que dice esa gente en ese libro? Porque precisamente, si te has oído a ti mismo, ya lo estás diciendo. ¿Por qué piensas? Es que el amor no se piensa. Yo, cuando me enamoré de mi mujer, yo no pensaba lo que hacía. En el buen sentido. En el buen sentido. Me ha hecho un capote, no, pero es verdad. Soy abogado. Se cuenta la formación al gran maestro, pero no, pero no, sencillamente hay cosas que no son realidades. Tenemos de verdad la manía de racionalizarlo todo, y lo que hay que racionalizar, porque siempre he dicho que es muy válido, si es que no estoy demonizando la ciencia, si es que la ciencia tiene su objetivo y tiene su cometido. O sea, no se autoexcluye, la razón y el espíritu se alertan mutuamente. Esa sería todo bien. Muy bien. Javier. Yo tengo curiosidad, ¿qué sabio te echas de menos en tu libro o área de conocimiento te hubiese gustado incluir en el libro y no la has incluido? ¿Qué sabio? Pues cantidad de gente sencilla, de gente no conocida, pero he cometido un pecado de este mundo. El pecado de este mundo es decir, todo el mundo me va a exigir a mí el doble por no pertenecer a cierto ámbito elitista, académico, de verdad, siempre estoy mirado, parece bajo sospecha doble. Y quizá era una manera de decir al mundo, el pretexto de que estas personas tienen todo eso y más. Entonces, el próximo libro
si Dios quiere que pueda ser una segunda parte de este, extrae precisamente lo que he dicho, esos signos de la trascendencia que me he ido encontrando en personajes muy variopintos, pues en este tetrapléjico que lleva 2 carreras, que es un ejemplo de autosuperación, que me contagia vida a cada instante. Estás con él charlando y dices, pero ¿cómo es posible que yo pueda tener un problema? Entre comillas, es lícito que lo tenga. Pero vamos, es que hay ejemplos que a lo mejor, sacando a la luz esos ejemplos que puedes tener, o que puedes estar conviviendo con ellos, a la gente les son muy válidos porque se va a identificar más fácilmente que a lo mejor con personas que están fuera de su ámbito o de su nivel de comprensión. Entonces, tengo que hacer un segundo libro con esos sabios, como he dicho, la gente sencilla, no simple, que es distinto. Simple y sencillo no es lo mismo. Y hay gente sencilla de la que he aprendido más, con perdón de muchos de los que han colaborado, que muchos de los que están aquí. Una última pregunta. Pues si no hay ninguna, volver a agradecerles a todos ustedes en primer lugar su asistencia. Mario, muchas gracias por haber venido. Y Iñaki, agradecerte a ti, la verdad que es magnífico, y escucharte pues un grandísimo placer. Xavier, muchísimas gracias por la presentación. A Gemma y a Gianpaolo Badurro, que se ha tenido que ir, Sí, es que tiene y ahora que otro sin el evento. piano tú no hubieras cantado. Pobre. Tan importante Sí. era O una más, cosa o como más, otra. o más. La verdad que muy bien, yo creo que ha sido todo magnífico y ojalá fueran así todas. Muchísimas gracias.